Cae la tarde en la antigua iglesia de San Juan Bautista de Burguillos del Cerro. Estamos en las instalaciones de la Fundación Repoblación y esto es Maximalismo. Hoy estamos poquitos porque están siendo unos días muy atareados. Hoy solo estamos 4. A mi derecha, Natalia Fernández, de la compañía Maximalista, Sociedad Cooperativa. Buenos días. Muy buenas. María Rodríguez, de Comuneras y Fundación Repoblación. Hola, buenas tardes. Y Gustavo Mascullán, de Integralia, Integracol y Fundación Repoblación. Muy buenas tardes. Muy buenas, David. ¿Cómo estás? Muy bien, esta mañana habéis tenido una mañana muy intensa. Demasiado, quizás. Y bueno, cuéntanos un poco, habéis estado en un par de fábricas y estudiando procesos logísticos, pero ¿con qué fin? Sí, ha sido súper divertido. Hemos estado en una fábrica viendo los procesos de logística y empaquetado de ciertos productos con el fin de poder realizar unas formaciones para poder incorporar personas en la fábrica. Formaciones integrales que irían desde logística y empaquetado hasta temas digitales para marketing y atención telefónica. O sea, sería un completo, un combo. Wow. Sí. Y bueno, es obvio lo que hace la Fundación en esto. ¿Qué aporta la cooperativa, Natalia? La cooperativa aquí lo que aporta, bueno, pues es la experiencia de todos estos años de, De patio de fábricas. por un lado, de pateo de fábricas y por otro, de desarrollo de proyectos integrales. La cooperativa, uno de sus enfoques principales es la no especialización, el intentar, bueno, pues siempre aportar una mirada y llevar tanto a aliados, socios y clientes a que también incorpore esa lógica del pluriespecialista. Y en este caso, como nos contaba Gustavo, pues ya está muy presente en esa idea de, en este caso por parte de la Fundación Ricardo Leal, de diseñar un itinerario formativo que no sea exclusivamente logístico, sino en la idea de tener trabajadores y empleados que puedan ser versátiles, pero sobre todo que entiendan que la totalidad de los procesos de la compañía en la que trabajan y puedan participar en distintas labores y en distintas etapas que componen los procesos para llegar al resultado final. Y eso tiene que ver mucho también con la eficiencia, ¿no? Claro, eso tiene que ver mucho luego con la eficiencia. Nos hablaban esta mañana de, pues, cómo gracias a esta forma de trabajar y de involucrar a los propios empleados, desaparecen las horas muertas. Y las horas muertas, aunque parezca mentira, tienen mucho que ver también con el absentismo. Mucho. Ujú. Claro, pues, Porque queman mucho al trabajador. queman, total. Sí. ¿Ir Agua, para qué? ¿Para nada? Que eso decía antes. claro. Mm. Mm. Y bueno, tenemos todavía cosas que empezamos a contar en el podcast anterior y que tenemos que contar cómo se han desarrollado. Nat, ¿qué pasó con los informes arquitectónicos de las casas que habían sufrido las borrascas y las inundaciones? Sí, eso es, la verdad que fue una semana muy trepidante y muy intensa y con un resultado muy bueno, porque recibimos las consultas de más de 10 viviendas aquí en Burguillos del Cerro, en la parte alta, y también de alguna de las empresas de la localidad. Y bueno, hay que decir que es mucho más trabajo del que se ve a simple vista.
Una parte es recibir a cada una de las personas y familias, hacer la visita y luego ya está todo el trabajo técnico y una vez que se elabora el informe, tenemos que enviárselo al ayuntamiento para que lo visen, le den el visto bueno y ya se pueda realizar la solicitud telemática. ¿Y cuántas casas se han acogido a este proyecto? Pues en concreto fueron 11 y tenemos que decir que nos quedaron alguna más en espera y es probable, bueno, pues que hasta el fin de las ayudas todavía podamos prestarle soporte. Bueno, María, y esta semana en el proyecto de terceros lugares, que está quedando muy, muy bonito y empieza a tener ya visibilidad en la web también, con esa web de terceroslugares.repoblación.ong, un diccionario de todas las cosas nuevas que están pasando en el rural, en realidad, desde los Hack Labs y los Fab Labs hasta los terceros lugares agroalimentarios. Bueno, en ese proyecto hemos avanzado un montón esta semana y el tema de esta semana eran, creo que le ha caído a la fundación en el reparto de trabajo de esta semana hacer los dispositivos de ayuda a la gente que monta un nuevo tercer lugar en algún lugar. Sí, sí, empieza una nueva etapa que es el diseño de nuevas formas de apoyar a terceros lugares que algunos que ya existen y quieren abrir una nueva línea de negocio, por ejemplo, y otros que no existen o que no existen como tercer lugar agroalimentario, sino como un tercer lugar y quieren cambiar o abrir una nueva fase en su vida de tercer lugar y, y, y- y convertirse y tener una pata agroalimentaria. Y nosotros vamos bueno, a diseñar un itinerario de acompañamiento para estos espacios, eh, mm, con la idea de ayudarles sobre todo a ser sostenibles, ¿no? Y a que cumplan este propósito que es al final el que está detrás de todo el proyecto, que es el de dinamizar, aunque la palabra no sea la que más nos guste porque es muy institucional, se ha vuelto muy institucional, el mundo rural, ¿no? El hacerlo, abrir nuevas vías de empleo, sobre todo de oportunidad para la gente, tanto la gente que se quiere quedar como la gente que quiere venir y que tenga espacio para hacer cosas. Y esta semana también en la compañía maximalista se ha estado trabajando duro con las cooperativas agroalimentarias en un proyecto muy bonito con el Perú del que no se ha hablado todavía. En sí, es cierto, esto es una novedad novedosa. Sí, en realidad empezamos ya en el mes de enero, en un proyecto que se venía fraguando ya desde 2025 y que aplica la idea de la cooperación inversa. Es un proyecto en el marco de la cooperación internacional de la Junta de Extremadura con el Perú, donde el socio principal de este lado son las cooperativas agroalimentarias extremeñas, que comenzarán a trabajar con un grupo de cooperativas agroalimentarias de las regiones de Ayacucho y Lima. Entonces, ¿qué pretende el proyecto? En primer lugar, tender puentes y permitir las relaciones directas entre dos sectores que con el Atlántico por medio comparten mucho, comparten una forma de trabajar, una forma de mirar al campo, al entorno, de integrar a sus socios y tener la mayor parte de ellas programas sociales de mejora de su propio entorno y que, por ejemplo, en el caso de las cooperativas de Perú, estamos identificando que necesitan refuerzo en temas que las cooperativas extremeñas ya manejan mejor, como puede ser el tema de las exportaciones y prepararse para exportar, con una mejora en la calidad, en toda la cadena de producción, creación de marca, packaging moderno y llamativo, y también pues mejora de los sistemas de gobernanza.
porque muchas veces en las cooperativas y especialmente y aún más creo en las agroalimentarias, pues las unidades de producción están muy volcadas en producir y en obtener muy buen rendimiento y contribuir a los resultados. Y muchas veces dejan de lado temas que tienen que ver con lo administrativo, con la gobernanza y también con la estrategia, ¿no? A dónde ir juntos y cómo mejorar los resultados. Bueno, ya te iremos preguntando también por Ujú. el curso de este proyecto. Ahora me gustaría cambiar completamente el tercio y preguntaros, bueno, el post más leído de los últimos 7 días ha sido el que se titula Repoblar no es para todo el mundo. Es Es marketing exclusivo, ¿no? Marketing de escasez. Clickbait. carne de Kickback. Pero bueno, ¿qué, qué queríamos contar? ¿Qué queríamos contar con este post y qué situación refleja? ¿Por qué le decimos a la gente que no se venga a buscar la vida, sino que se venga a inventar la vida o algo así? Pues es un post que en realidad nos costó mucho llegar hasta aquí porque es muy difícil decir públicamente cuando todo el discurso mediático va de múdate, vete al rural, busca un pueblo y cambia de vida. Y es una llamada de atención. Es ¿para qué venir al rural? ¿No? Si la respuesta es para encontrar una conexión que te aísle de los demás porque estás en una búsqueda de ti mismo interior y con la naturaleza, está muy bien. Pero para eso está el Jardín Botánico en Madrid también. Para eso está el jardín botánico, para eso hay muchos retiros y nuestro llamamiento es el contrario. Vente porque quieres reinventarte, vente porque quieres unirte a algo que ya está en movimiento, vente porque todos los futuros que puedas imaginar aquí son posibles. Súmate y aporta, incorpórate a la vida diaria, a la comunidad, a lo productivo, a, a a contribuir al comunal. Y ahí vas a redescubrirte a ti mismo y a descubrir una vida con los demás. ¿Tú cómo lo ves, Gus? A ver, es cierto, ¿no? El tema de venirse al rural es un paso muy grande, ¿no? Sobre todo para el que está acostumbrado a ser un urbanita. Ujú. Es un paso complicado y difícil. Y, y no tiene por qué ser esa idealización del rural, ¿no? Pero, pero lo que, a ver si me explico bien, lo que sí me gustaría es que viniera gente, ¿no? Que pudiera aportar algo, ¿no? Porque para no aportar nada ya mejor quédate en una ciudad, ¿no? Queda un poco duro decirlo así. Pero como he madrugado, tampoco he madrugado hoy y no tengo filtro, pues lo digo, ¿no? Pero quiero decir, para venir al rural hay que venir también con ideas con las que puedas aportar para crecer o, como dice Natalia, reinventar algo, ¿no? No hay que reinventar la rueda, sino hay que a lo mejor reinventar una parte de tu vida, simplemente, Mm. una pequeña parte de tu vida, porque todo lo demás va a seguir igual. Y a lo mejor aquí en el rural pues hay oportunidad de hacer algo distinto, ¿no? Seguramente, y de hecho todos los días vemos esas oportunidades que están ahí, simplemente hay que limpiar un poquito la forma de mirar y darte cuenta que las herramientas están a disposición. Si requieres espacios, los espacios suelen ser asequibles y accesibles de conseguir. ¿Requieres herramientas digitales? Estamos en el... En en- o sea, en la era digital, lo digital está en todas partes. eso es. Pero como el otro día nos decía un chico alemán que ha montado un coworking en un pueblecito cerca de Talavera, Ujú. en La Mancha,
Y nos decía que lleva ya 15 años aquí en un pueblo muy pequeño, me parece que 400 habitantes así, con un ancho de banda estratosférico, ¿no? Y que esta semana le habían comunicado que su casa en Berlín por fin va a tener fibra en breve. A ver, realmente tenemos mucha suerte de tener las infraestructuras que tenemos en el local, perdón, en el rural. Lo que nos falta es gente que quiere usarlas de un modo productivo, ¿no? Es decir, es que lo estamos viendo. Cuando contamos que Sergio ha tenido que venir de voluntario a ayudar y tal, es porque bueno, en muchos kilómetros a la redonda no tenemos un arquitecto y hay mercado para soportar no solo un arquitecto, sino posiblemente una pequeña cooperativa de arquitectos. Sí, eso es muy interesante porque también una vez más siempre vemos que las ofertas de vente al rural van ligadas a coge el bar que está cerrando, vuelve a abrir la tienda, que parece estar muy vinculado a servicios básicos y a servicios de primera necesidad. Creo Y hay toda una que este era, capa de profesiones. claro, creo que este era un punto muy importante que rompe muchos prejuicios en la ciudad sobre el mundo rural, ¿no? Si te coges el INE, ¿no? Pues fue lo primero que discutimos para hacer ese post, es que resulta que el peso de la agricultura y la ganadería en el mundo rural es muy pequeño. Es 5 veces más que a nivel nacional, pero sigue siendo un sector minoritario. La economía rural es una economía de servicios de bajo valor añadido. O sea, es muy parecido al chiringuito de playa. O sea, es muy parecido a la economía turística y de hecho el turismo tiene un peso importante en el rural. Si queremos desarrollar el rural y para eso queremos repobladores, Ujú. lo que necesitamos, sobre todo en una economía de servicios, el salto es en una economía de servicios avanzados y que ya no venden solo en el mercado local, sino que venden todo, que para eso tenemos esas infraestructuras tan bonitas, ¿no? Es decir, mm, servicios avanzados de todo tipo y condición, ¿no? El call center que abristeis aquí, en el rural, pues demuestra que se pueden abrir servicios avanzados en el rural. Sí, análisis de datos que se hacen desde el RUL. Exacto. Inteligencia Tan claro. Inteligencia artificial. Y yo creo que el post en realidad responde bueno, que también el análisis que hacemos continuamente, que hacemos por defecto, tanto en la fundación como en la cooperativa, pues lo que nos dice todo el rato es, eh, sí, se pueden hacer cosas por impulsar que la gente venga y que la gente no se vaya al rural y del rural, pero hay que tener cuidado con que no vengan por las razones equivocadas y con las ideas equivocadas, ¿no? Tanto el que viene a abrir el bar del pueblo de 200 habitantes y piensa em, se va a hacer rico con eso, porque no te puede dar para vivir, pero te lo tienes que currar mucho, porque es una situación muy precaria la de ese bar, por algo está cerrado. Entonces hay que darle una vuelta. Con la tienda pasa lo mismo en algunos casos. Y luego también, bueno, pues el no vengas a estar solo, no vengas a quedarte en tu casa y Y a esconderte de los vecinos. exactamente, y no hay esconderte de los vecinos, sino, bueno, piensa Y no traigas más gatos, por favor. en ese nuevo escenario en el al que te mueves. ¿Qué te da que no tenías antes? ¿Qué puedes hacer? ¿No? Porque hay muchas cosas por hacer y sobre todo el gran aporte puede ser justamente distribuir em, centros productivos que se concentran en las grandes ciudades y llevarlos Sí, a y pequeños emprendimientos independientes también, ¿no? O sea, básicamente, sí, centros productivos de tráete cualquier tipo, ¿no? tráete tu conocimiento, tráete tus clientes, déjate las neuras, ¿no? Y déjate el individualismo allí, ¿no? Porque aquí tenemos una causa colectiva que mola un montón y que te va a hacer más feliz que encerrarte en tu casa, ¿no? Y además es triste venirte a encerrar aquí cuando tienes este cielo y estos atardeceres, ¿no? Bueno,
hoy ya que vamos a ir cerrando, no nos va a dar tiempo para el club de lectura. Bueno, hoy no nos da tiempo al club de lectura porque todo el mundo nos está diciendo que vamos muy, muy despacito, pero sí comentar uno de los aportes que nos ha llegado por el canal, por @centro_maximalista en Telegram, que es sobre el primer libro, sobre ciudad, y que nos dice que sí, que muy bien, que el tema de la abundancia sale al final, pero sale una visión muy pesimista de la abundancia. Y es lógico porque es un libro, Del 50 y algo, ¿no? 56, 52. sí, además en pleno American Dream, ¿no? Entonces lo que voy a decir es, si satisfaces todas las necesidades materiales, la gente se va a morir de pena, básicamente, porque no puede competir, ¿no? Y porque no puede, y porque no va a obtener el... Éxito, reconocimiento. Exacto, Mm. exacto, ¿no? Y va a ser muy triste, pues hay uno que hace bebidas y total, pues a la gente le da hasta pereza, otro pinta pero no tiene un público que la adore y tal, y al final todos acaban, la especie humana se autoextingue en parte por aburrimiento, pero el mundo lo heredan los perritos, como siempre supimos, y los robots. Y bueno, tienen su Y propia... se quedan bebiendo cerveza. No, es más complicado porque el cierre del libro va sobre las contradicciones de la sociedad abundancia de los perritos, que son muy místicos, esos perritos y muy lindos. Y el cierre va sobre eso. Un poco la idea es la contradicción permanente, incluso más allá de la escasez. Pero es cierto que en el 50 y pico no se veía la abundancia, una cierta abundancia en el futuro como, al menos en Estados Unidos, como perspectiva, pero la idea de una sociedad no competitiva pues parecía ajena al verdadero espíritu americano. Ay, ay, ay. Última parte de nuestro podcast, como siempre, la palabra de la semana y en nuestra nota. La palabra de la semana para ti, Nat, ha sido... La de soltar lastre. Bueno, Son 3, perdón. eso es el término de búsqueda de la semana, El término de búsqueda. soltar lastre. Muy bien. María, Fuego. Madre mía, fuego. Vale, vale. Gustavo. Inclusión. Y con esto acaba la semana en Maximalismo.